Les doy la bienvenida a este taller Conociendo el dolor persistente. Mi nombre es Magdalena Droguet, soy kinesióloga egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy diplomada en kinesiología integrativa y también en rehabilitación kinesiológica para personas con dolor persistente. Actualmente trabajo en Machalí, en un centro de terapias emocionales que se llama Ananda Om, y además soy instructora de Pilates. Otra cosa que quiero contarles es que sufrí de dolor persistente en ambas rodillas por más de 10 años o cerca de 10 años, y lo que afectó claramente mi calidad de vida y tenía muchas limitaciones. Hoy llevo cerca de 5 años sin sentir ese dolor y quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia, que es también lo que me trajo un poco a estar aquí con ustedes y a dedicarme a lo que hago hoy. Quiero ayudar a que puedan tomar el control de su vida, de su salud, y entonces mejorar la calidad de vida como yo lo hice. Y si estás aquí por un familiar o por algún amigo al que aprecias, entonces quiero que puedas ayudar, que puedas darle apoyo que necesita, y por lo tanto lo primero es estar aquí, estar listos para el cambio, abrirse a aprender y a reaprender sobre el dolor, y entonces estar aquí es un gran paso y por eso te agradezco. Quiero comenzar agradeciendo a todos ustedes por estar aquí, por ser parte del cambio y por mostrar interés en aprender y reaprender sobre el dolor, ya sea por ti o por alguien a quien quieres mucho. Una de las cosas más importantes en el proceso de rehabilitación, según mi experiencia como paciente o consultante, es la red de apoyo. El camino no es fácil, pero en compañía se hace mucho más llevadero. ¿Y por qué digo paciente o consultante? Y es que desde la medicina integrativa y la kinesiología integrativa tenemos una visión en la que se hace esta diferencia llamando pacientes a quienes, con paciencia, buscan que un profesional de la salud solucione su problema, lo que genera una codependencia entre quien realiza la terapia y quien la recibe, o un medicamento y quien lo consume. Entonces, un paciente tiene un rol pasivo en su tratamiento o en su rehabilitación. Siempre va a buscar una solución mágica, un masaje en vez de ejercicio, un medicamento en lugar de cambiar hábitos, lo que sea más rápido y que requiera menos esfuerzo. Mientras que un consultante es quien participa de manera activa en su tratamiento o en su rehabilitación y quien consulta por herramientas para empoderarse de su salud, teniendo un rol activo. Y aquí viene mi primera invitación, que es hacernos cargo de nosotros mismos y no buscar la solución mágica en alguien más. No delegar la responsabilidad completamente a otros profesionales o a nuestros familiares. Como profesional y también como una persona que vivió muchos años con dolor, les puedo decir que el tratamiento exitoso tiene todo que ver con la disposición que uno tenga, con la actitud que uno tenga, qué tan empoderado o empoderada estés de tu salud y de tu vida en general. El cambio tiene que empezar por uno mismo. Así que espero que desde ya se hagan más conscientes de cómo ir enfrentando la situación actual, de cómo pasar de paciente a consultante. En esta clase o en esta charla aprenderemos por qué es importante aprender sobre el dolor, qué es el dolor y para qué sirve. ¿Es lo mismo decir dolor crónico que dolor persistente? ¿Cuáles son las causas del dolor y cuáles son las consecuencias del dolor persistente? ¿En qué consiste el tratamiento para este tipo de dolor que persiste? ¿Y qué puedo hacer por mí mismo, por mi familiar, por mi amigo para ayudar en el manejo del dolor? Ya, porque es importante aprender sobre el dolor. De acuerdo a un estudio publicado en el año 2018, en nuestro país, cerca del 30% o una de cada tres personas viven con dolor persistente, o sea, prácticamente todos conocemos al menos a una de estas personas. Y de ellos, más del 85% indicaron que la intensidad del dolor es entre moderada a severa, lo que impacta directamente en sus vidas. O sea, muchas personas viven con bastante dolor y hemos normalizado eso como sociedad. Que sea frecuente no quiere decir que sea normal. Por otro lado, como podrán confirmar algunos de ustedes,
Quienes viven con dolor persistente expresan una sensación de invisibilidad de la enfermedad, ya que el dolor puede generar discapacidad, pero no de manera visible en todos los casos, ¿sí? Entonces, desde este punto, aprender sobre el dolor y visibilizar este tipo de patologías ayuda a generar conciencia al respecto y quizás fomentar un poquito más la empatía. Otra cosa importante asociada al dolor es que hay un impacto tremendo en todos los niveles de la vida, digamos, y esto afecta a la calidad de vida. Se afecta en el sueño, la actividad sexual, trabajo, ánimo depresivo, actividades sociales, autocuidado, irritabilidad. ¿Ya? Y además, asociado a todo esto, hay un alto costo de tratamiento, hay frecuentes visitas médicas, un montón de exámenes, a veces falla el tratamiento convencional, a veces los medicamentos no son suficientes para manejar los síntomas y entonces se busca un tratamiento complementario. Pero eso también requiere de apoyo de profesionales que conozcan del tema, ¿ya? Es muy común aquí que tengan la sensación de dar bote o de perder la fe en la kinesiología, ¿ya? O en otras profesiones. Vamos a comenzar con lo básico, la definición de dolor según la IASP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, pero sus siglas son en inglés. Y ellos, en el año 2020, actualizaron la definición del dolor y dicen que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por partes. Primero, dice que es una experiencia sensorial y emocional, es decir, no es solo una sensación física, sino que además tiene un componente emocional. Dice que es una experiencia desagradable, nadie quiere sentir dolor, ¿o sí? Y esta experiencia está asociada o es similar a la que está asociada a una lesión tisular, o sea, puedes experimentar dolor habiendo o no una lesión o un daño en tu cuerpo. Y dice, lesión tisular real o potencial, o sea, puedo haberme hecho daño y tener dolor o estar en peligro de dañarme y tener dolor. Esta nueva definición tiene consigo 6 notas sobre el dolor que dicen lo siguiente. 1. El dolor es una experiencia personal, influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Por lo tanto, es una experiencia personal. Cada persona lo vive de manera distinta y es multifactorial, que ya vamos a ver más de eso adelante. 2. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de vida. Es algo que tenemos que vivir para comprender. 3. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. Ya vamos a ver qué es la nocicepción. 4. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. No hay que poner en duda jamás a alguien que dice sentir dolor. Solo esa persona sabe lo que está sintiendo. Comencemos a validar. Yo creo que yo también antes de saber todo esto, quizás lo hice varias veces sin darme cuenta, y muchos de ustedes, me imagino que también, dicen, ay, si no es para tanto, aquí al araco, ¿cómo te va a doler tanto? Ya, dale color. Y todo eso va a influir negativamente en la experiencia dolorosa de la persona. Entonces, el llamado es a validar. 5. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede afectar la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. El dolor tiene una función, ya vamos a ver cuál es, pero puede afectar muchas esferas en la vida de la persona. 6. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o animal experimente dolor. El hecho de decir siento dolor es solo una de las formas de poder comunicarlo. Si pensamos en los bebés, no pueden decir, ah, me duele, sino que lloran, les cambia el color de la carita, cambian los gestos, su cuerpo se pone más tenso, y de esa manera nosotros entendemos que quizás están con dolor. Lo mismo con un perrito, quizás, ¿ya? Que puede estar cojeando, más decaído, y entonces yo voy a decir, ah, pucha, quizás le duele la patita, pero no me dijo, oye, tengo dolor. Vamos a la explicación de los conceptos más complejos. La nocicepción es lo que normalmente confundimos con el dolor en términos de lo que ocurre en el cuerpo. No quiero detenerme demasiado en cosas técnicas y específicas, pero a grandes rasgos la diferencia es la siguiente. Ya dijimos que el dolor es una experiencia, ¿cierto? Entonces,
ahora decimos que la nocicepción es un proceso. Es un proceso que está regulado por el sistema nervioso central, en el cual hay un estímulo que es percibido por receptores de amenaza, que se llaman nociceptores, y estos receptores reciben este estímulo que se transforma en una señal que viaja por el sistema nervioso y que es interpretada luego de generar todo un procesamiento y entonces se obtiene un resultado que puede ser dolor o puede no ser dolor. En otras palabras, según uno de los modelos que intentan explicar el dolor, que está representado en el esquema que vamos a ir viendo, el dolor funciona así. Hay un input, que es una señal enviada por nuestros nociceptores hacia el cerebro cuando algo los estimula. Esta señal es enviada cuando creen que algo no va bien, cuando interpretan alguna amenaza o posible lesión, lo que les acabo de explicar en la diapositiva anterior. ¿Y qué hace el sistema nervioso con esta información que llega? Realiza un procesamiento, contrasta esta información que llega con creencias nuestras sobre el dolor o ciertas actividades que nos han causado dolor en el pasado, las experiencias previas, las situaciones estresantes, el estrés que vivimos, la sensación o percepción de peligro que podamos sentir, el contexto en el que nos encontramos, cómo lo perciben nuestros sentidos, entre muchas otras cosas. Entonces hace este procesamiento y obtiene como resultado el output, digamos. Ya obtiene un output que es una respuesta que da el sistema nervioso según la conclusión a la que llegó luego de haber recibido esta señal de posible amenaza. Después de este procesamiento, el sistema nervioso y el cuerpo entero van a actuar en función de proteger al cuerpo de esta amenaza. Por ejemplo, si estoy cocinando y por accidente con mi mano toco el sartén caliente, inmediatamente viene el reflejo de sacar la mano, cuando no hay problema de sensibilidad ni alguna otra alteración. Este es un ejemplo bastante general, asumiendo que está todo lo otro bien. Ya, pasa menos de un segundo en que mis nociceptores perciben la amenaza de alta temperatura, esta amenaza de daño posible, que en este caso podría ser una posible quemadura. Esta señal viaja por el sistema nervioso, llega al cerebro, se procesa como ya lo hablamos, se genera esta respuesta de retirar la mano para evitar el daño. Y hay muchas cosas que pasan entre medio que pueden hacer que esto resulte o no en quemadura, pero la mayoría de las veces uno alcanza, siente el dolor y saca la mano, y luego muchas veces no tienen la quemadura, ¿ya? En este caso, habría dolor sin daño y tendría una función más protectiva, ¿ya? Entonces, dolor no es sinónimo de daño y eso quiero que les quede súper grabado. Es una percepción de amenaza o peligro, es la respuesta, ¿sí? El dolor viene siendo una posible respuesta en base a lo que mi cerebro procesó, en base a la señal que le mandaron mis nociceptores, los receptores de amenaza. Entonces, esto explica por qué a veces puede haber dolor en cualquier parte del cuerpo, pero todos los exámenes salen bien, no hay ninguna alteración en la radiografía ni en la resonancia, pero tengo dolor y me pregunto, ¿qué está mal en mí? Al revés, un ejemplo de daño sin dolor podría ser cuando te vas a duchar y descubres un moretón que no sabes cómo te hiciste y que no te había dolido hasta que lo tocaste. ¿Se te ocurre otro ejemplo en el que pueda existir dolor sin daño o daño sin dolor? Te doy un minutito para que lo pienses. Y si te animas, me lo puedes escribir. El dolor se puede clasificar de muchas formas, pero por ahora, para mí es importante que aprendan solo estas dos formas de clasificar, ¿ya? Según su duración, puede ser agudo si dura menos de 3 meses, o se llama crónico cuando dura más de 3 meses. Según su origen, puede ser primario, si es que no hay otra enfermedad que pueda explicar la causa de este dolor, o secundario cuando se debe a otra enfermedad. Por ejemplo, de origen primario podría ser la fibromialgia o un síndrome de dolor lumbar, si es que no hubiera ninguna otra cosa que lo pueda explicar los síntomas, ¿ya? Pero podría ser secundario, un dolor, por ejemplo, de hombro, de extremidad superior, secundario a un cáncer de mama, por ejemplo, porque esto podría estar explicando ese dolor, ¿ya? Y agudo crónico, quiero que sepan que tiene que ver con la duración y no la intensidad del dolor. A veces cuando nos diagnostican una laringitis aguda, por ejemplo, tendemos a pensar, oh, es una laringitis que duele harto, pero en realidad agudo quiere decir que se resuelve rápido o que lleva poco tiempo desde que comenzó.
Crónico quiere decir que llevamos de 3 meses. Entonces, cuando a mí me diagnostican dolor lumbar crónico, ¿sí? O lumbago crónico, yo pienso, wow, esto me va a durar para siempre. Pero en realidad no es así. Crónico solo quiere decir que me ha dolido la espalda por más de 3 meses. Eso es traducido de médico a español. ¿Para qué sirve el dolor agudo? Tiene una función y esta es protección de los daños, o sea, proteger al cuerpo de daños, ¿cierto? Y también mantener o recuperar la integridad física del cuerpo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tuve una fractura, voy a sentir dolor porque obviamente hay todo un proceso de recuperación y mi cuerpo quiere proteger esa zona que tuvo esta lesión para que se pueda recuperar de la mejor manera posible. ¿Ya? Ese sería otro ejemplo. Y el dolor crónico en realidad no tiene una función real. Yo les pregunto, ¿es lo mismo decir dolor crónico que decir dolor persistente? Y la respuesta es sí y no. Sí, porque en el sentido de la definición de dolor crónico, es aquel dolor que persiste más allá del tiempo de la recuperación de una injuria o daño, o aquel dolor que persiste o recurre más allá de 3 meses. Por lo tanto, podríamos decir que son sinónimos. Pero cuando decimos o escuchamos crónico, tendemos a pensar que es algo que va a durar para siempre o es algo que no tiene solución. Por ese motivo, se prefiere cambiar el lenguaje para quitarle un poco esa connotación negativa asociada, dándole un tono más amable diciendo persistente en su lugar. Y es que el lenguaje es súper importante. Cuando escuchas palabras como que tienes un daño, tienes un desgaste, una lesión o una enfermedad, eso tiende a generar miedo, preocupación, angustia, tristeza. Lo mismo cuando sientes dolor y están tus familiares o amigos diciendo, no puedes estar levantando peso, no puedes agacharte, no hagas tal cosa que te hace mal, tienes que acostarte, tienes que descansar, tienes que tomar esto, tienes que ir a esta terapia. Todo esto causa confusión. O cuando te dicen, ya, pero Juanito tiene lo mismo que tú y se mejoró hace rato, ¿por qué todavía te duele? Eso no suma. O cuando te dicen, no, a la señora María le dieron el mismo diagnóstico que a ti y dice que no se pasa nunca, tienes que vivir con eso nomás. Todos esos comentarios, por mucho que vengan desde el cariño y desde la preocupación, o que tengan buena intención, van a provocar sentimientos negativos asociados a esto y puede hacer que el dolor se mantenga o empeore la intensidad o que esto se siga repitiendo en el tiempo, ¿ya? Entonces, los sentimientos asociados al dolor influyen en la experiencia misma, así como todo lo que ves, lo que hueles, lo que sientes, lo que escuchas, lo que tocas, las cosas que piensas, las cosas que dices, lo que crees, eh, lo que te dicen, las personas con las que compartes, los lugares a los que vas, las cosas que comes y las que no, cuánto y cómo duermes, la actividad física que realizas o si eres sedentario, la red de apoyo con la que cuentas o si no tienes a nadie, si tu trabajo te gusta o si te carga y lo odias, pero no te queda otra que trabajar ahí, si estás enfrentado a estrés todos los días, absolutamente todo tiene una influencia en tu experiencia dolorosa, ¿ya? Y si yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es la causa de tu dolor? ¿O cuál crees tú que es la causa del dolor de tu mamá, tu papá o por quien sea que estés aquí? Probablemente me vas a nombrar una cosa, pero aquí podemos explicar la analogía del vaso de agua. Tú crees que lo que provoca tu dolor es X cosa, lo que representa la última gota que rebalsó el vaso, pero en realidad no estás mirando todas las otras gotas que ya tenían el vaso lleno, que son otros factores. Las causas del dolor persistente tenemos aquí que es multifactorial, ¿ok? Entonces, todo esto se resume en que el dolor es una experiencia multifactorial, es decir, está determinada por múltiples factores que se pueden resumir en causas físicas, biológicas, psicológicas y sociales. Todos estos factores se entremezclan como las gotas del agua en el vaso y no es una sola cosa que gatilla el dolor, sino que la suma de todo esto que se revuelve, ¿ya? Como normalmente pensamos que es una cosa, por ejemplo, y es una fuerza mal hecha, que es lo típico que me dice, por eso me duele. Y no,
es que no estás comiendo tan bien, es que no has estado durmiendo tan bien, es que quizás tienes mucha presión o te tienes que hacer cargo de alguien. Todo esto influye en el dolor. Cambiar esta mirada nos ayuda a ordenar un poco la idea y entender mejor que el dolor que estamos experimentando y eventualmente poder manejarlo para seguir con nuestras vidas de la mejor manera posible. Ya. Consecuencias de experimentar el dolor persistente. Si eres paciente o consultante, me importa que si te identificas con cualquiera de estas consecuencias de experimentar dolor persistente, sepas que no estás solo. Si te encuentras viviendo con dolor, es normal que tengas trastornos del ánimo, que sientas fatiga, que estés irritable, que tengas problemas para dormir, que tengas dificultades para realizar actividades cotidianas de manera esperada, eso es la discapacidad, eh, que te aísles o que tengas trastornos cognitivos o problemas para prestar atención y recordar las cosas. Todo eso es normal en tu condición. Si eres amigo o familiar, me importa que sepas ser empático o empática y entiendas que el dolor persistente no es solo dolor que se mantiene en el tiempo, sino que se acompaña muchas veces de todo esto, lo que va a disminuir en menor o mayor medida la calidad de vida de la persona que lo está sufriendo. Entonces aquí un llamado a la empatía. Todo esto se explica porque ocurren cambios en el cerebro. Hay cambios en las conexiones neuronales y el cerebro comienza a estar más alerta que un cerebro normal. En la imagen de arriba tenemos un cerebro de una persona que vive con dolor persistente y el de abajo una persona que no. Entonces, es perfectamente normal que andemos más fatigados, que nos cueste prestar atención, porque el cerebro está funcionando en todo momento. Ya hay cambios a nivel cerebral en todas estas zonas del sistema nervioso. Vamos a tener problemas de memoria, percepción alterada del miedo, percepción corporal alterada, alteraciones de lateralidad, o sea, si me dicen dobla a la izquierda, yo doblo a la derecha. Puede haber fatiga mental, dificultades para leer, problemas para tomar decisiones, dificultades para planear, ejecutar o controlar los movimientos, me va a sentir más torpe. Ya dificultades para regular la temperatura corporal también. Fatiga física y fatiga mental. Dificultad para quedarse dormido, para mantenerse dormido o despertar muy temprano. Problemas para hacer tareas analíticas, una disminución en la habilidad motora fina, también ser más torpe para no sé, para tejer, cosas que requieran más motricidad fina. Todo esto es, comillas, normal para una persona que está viviendo con dolor por más de 3 meses, ¿ya? Todo esto se puede revertir, ¿ya? Que no cunda el pánico, pero quiero que sepan que si estaban sintiendo algo de esto o todo esto, que habían notado o ahora están pensando para atrás que, uy, sí, me pasa, tiene que ver con el dolor. La buena noticia es que el dolor se puede modular. Tal como un auto, cuando vas muy rápido, puedes pisar el freno y disminuir la velocidad, aunque también puedes seguir acelerando y aumentar la velocidad. El sistema nervioso puede aumentar o disminuir la intensidad con la que percibimos el dolor en base a diversos estímulos y aquí es donde la educación es clave para que puedas tomar riendas en el asunto. La idea es que puedas frenar y saques el pie del acelerador. Consultar con un médico es súper importante para que te haga el diagnóstico, indique exámenes si es que corresponden, indique medicamentos o cirugía, derive a terapias que considere relevante. Lamentablemente derivan muy poco, entonces hay muchas personas que se pierden la atención de otros profesionales, pero es importante que ustedes consulten y pidan la derivación para que después puedan reembolsar también en la ISAPRE o en los seguros complementarios. Entonces, solicitar también, además de las sesiones de kinesiología o derivación a nutricionista, lo que sea, solicitar exámenes de chequeo. Eso es súper importante, el perfil bioquímico, los niveles de vitamina, hormonas, llevar todo eso controlado y ver si es necesario tomar algún suplemento o algún otro medicamento para controlar alguna otra enfermedad, quizás de base como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, resistencia a la insulina, etcétera, porque todas estas enfermedades, si no las mantenemos a raya, podrían influir también negativamente en el dolor que estamos experimentando. Entonces podría ser un acelerador del dolor, ¿ya? Aquí ir a la nutricionista no es solo para gente gorda que quiere bajar de peso. Hoy en día las nuevas generaciones están actualizadas en tratamiento mucho más amable y de mantener una relación saludable con la comida. Hay algunos alimentos
que facilitan el dolor y otros que ayudan a manejarlo, por ejemplo. También, como les decía, si tengo alguna enfermedad de base, alimentarme bien me va a ayudar a poder mantener a raya eso y sentirme mejor. Entonces, no es, yo sé que cuando vives con dolor, lo único que te importa es quitar el dolor de tu vida, pero aquí quiero que cambiemos el foco y construyamos salud. Nos preocupemos de estar bien en general, no solo nos concentremos en el dolor, ¿ya? Sino que lo dejemos un poquito de lado para mejorar en todas las otras áreas. Y de esa manera el dolor indirectamente va a ir mejorando. ¿Ya? Hay veces en las que tenemos inflamación en nuestro cuerpo y esto puede influir en el dolor y alimentarnos adecuadamente puede ayudarnos a disminuir esa inflamación y entonces manejar el dolor. ¿Ya? En ese sentido, las nutricionistas nos pueden ayudar. El psicólogo o la psicóloga podrá hacer una evaluación y decirme si necesito o no terapia, si necesito acompañamiento quizás para transitar por un periodo emocionalmente complejo, a través de un duelo, para enfrentar situaciones difíciles, para manejar el estrés, para hacerme cargo de mi vida y no esperar que otros hagan todo por mí, por ejemplo. Para tener herramientas también de relajación y entonces manejar el dolor desde otra arista. Y en cuanto a la kinesiología, les puedo decir que nuestro foco es mejorar la calidad de vida al mejorar la funcionalidad, donde el ejercicio es la base del tratamiento, pero también tenemos otras técnicas. Si te duele hacer ejercicio, vamos a buscar otras cosas que hacer antes del ejercicio o ejercicios que se adapten a tus necesidades. Y para eso creo yo que es súper importante la atención individualizada y por eso yo trabajo uno a uno. Yo también fui paciente, más adelante les voy a contar mi experiencia, pero en algún momento que hice sesiones de kinesiología, mi kine me atendía a mí en una clínica y además a 5 otras personas, entonces me dejaba haciendo un ejercicio sola, no me supervisaba, entonces yo tomaba la decisión si lo hacía o no, y luego volvía cuando yo le decía, oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y entonces estaba 2 horas en cada sesión, pero estaba media hora mirando el techo esperando que me dijera qué hacer. ¿Ya? Entonces, aquí un llamado de nuevo a que sean consultantes y que ustedes busquen lo mejor para ustedes y lo mejor a lo que pueden acceder. Yo entiendo que de repente hay limitaciones monetarias, pero muchas veces hay descuento o se puede acceder al reembolso o incluso si es que te quieres atender conmigo y tienes problemas financieros, me puedes decir, de hecho me han dicho, Maida, ¿sabes qué? Me quiero atender contigo, pero no tengo la plata para hacerlo. Y entonces llegamos a algún acuerdo, algún compromiso y para que nadie se quede afuera, ¿ya? El tratamiento suele ser farmacológico, o sea, medicamentos, que generalmente son analgésicos, relajantes musculares, antidepresivos. Y aquí lo que puedes hacer tú es ser constante y tomar el medicamento indicado por el tiempo que corresponde y no dejar el tratamiento y luego volver y dejarlo y volver o agregar otros medicamentos porque la vecina me dijo que servía, ¿ya? Si no estás conforme con lo que dijo tu médico al que consultaste, estás en todo tu derecho de pedir una segunda opinión y lo mismo aplica para los otros profesionales. ¿Ya? Aquí es tu rehabilitación. Entonces, tú tienes que tener el control y tú decides si sigues consultando o no, pero no puedes estarte medicando por cuenta propia porque eso va a afectar obviamente el resultado. Y a mi parecer es igual de importante el tratamiento no farmacológico que se basa en estos 4 pilares. Imaginen que estos 4 pilares sostienen mi casa, la que se quiebra si es que uno de estos pilares cae, ¿cierto? Entonces empieza a caer el techo desde alguna esquina. Y aquí te pregunto, ¿cómo está tu casa? ¿Realizas actividad física de manera regular? ¿Te alimentas equilibradamente? ¿Consumes alimentos variados? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Te cuesta quedarte dormido? ¿Qué estás haciendo antes de dormir? ¿Te duermes a una hora prudente o te quedas hasta las tantas de la mañana viendo tele? ¿Tus emociones están bajo control? ¿O te enojas fácilmente, lloras de la nada, estás irritable, no te entiendes, no quieres ni estar contigo mismo, peleas con todo el mundo? Si no están bien esos pilares de mi casa, no puedo esperar que el remedio que me dio el doctor haga magia. Sí. Lo primero aquí es construir salud, como les decía, tener los pilares bien firmes, mi casa bien firme y desde ahí comenzar a transitar hacia una mejor calidad de vida. Y te vas a ir dando cuenta con el apoyo profesional, con el apoyo familiar también de amigos,
con todo ese apoyo, porque solo es muy difícil, transitar por esto va a ser mucho más fácil, como les comentaba al principio. Ahora les cuento un poco más de mi experiencia. Yo cuando tenía 12 o 13 años, esto fue en el año 2007, me pasaba que me agachaba y al pararme me sonaban las rodillas como un velcro, como cuando abres un velcro, me crujía. Y con el tiempo, este sonido se acompañó de dolor en las dos rodillas. Entonces me dolía para agacharme, me dolía en educación física al trotar, al hacer sentadillas, me dolía al subir las escaleras y al bajarlas, me dolía caminar mucho, me dolía estar mucho de pie, me dolía todo. Y me decían, no, que estás creciendo, por eso te duele. Paréntesis, crecer no duele, ¿ya? Bueno, la cosa es que años después, cuando ya tenía como 15 o 16, eh, consultamos con un traumatólogo porque ya no daba más, o sea, hacía educación física llorando, a pesar de que estaba en la selección de vóley del colegio, y ahí no me dolía nada, pero en educación física sufría demasiado y la profe me pidió un certificado que le demostrara que yo realmente, por razones médicas, no podía hacer educación física. Y entonces fui a un traumatólogo. El traumatólogo me miró, me revisó y me dijo, bueno, tu cartílago está súper gastado, vas a tener artrosis a los 30 años, no puedes hacer ningún deporte, tienes que dejar el vóley, solo puedes hacer natación, nada más porque te vas a seguir dañando. Podríamos operarte para raspar ese cartílago, pero entonces va a seguir gastando y vamos a tener que operarte de nuevo y así. Y entonces, no sé, me dijo un montón de cosas que me afectaron claramente. Y me dijo, no, tú tienes condromalacia rotuliana bilateral. Y yo de 15, 16 años dije, ¿qué es esto? Me voy a morir, me van a tener que cortar las piernas. Y, en fin, me mandó a kinesiología y me dio el certificado y nunca más hice educación física. Y bueno, hice las sesiones de kine y anduve mejor, no excelente, pero mejor. Y luego las 10 sesiones clásicas, me dieron el alta y me dieron ejercicios que hiciera en mi casa. Después de un tiempo los dejé de hacer, como suele pasar, y entonces se quebró también ese pilar. Yo, por supuesto, que comía pura mugre, papas fritas, chocolate, o sea, la base de mi alimentación era pésima. Y también tenía problemas emocionales, ¿sí? No tratados. Con el tiempo, entré a estudiar kinesiología y porque aquí la conocí y me gustó. Y obviamente como buen estudiante comía pésimo, también me seguía el dolor de la rodilla, transité por periodos emocionalmente complejos, entré a una depresión severa y por otros temas de salud, nada que ver, eh, el médico me indicó que cambiara mi estilo de alimentación, que no podía comer más frituras, tenía que minimizar las carnes rojas, en fin, un montón de cambios que tenía que hacer y entonces yo dije, ¿ahora qué como? Y me asesoré y hice un cambio súper drástico, empecé a hacer más ejercicio, también consulté con una psicóloga, psiquiatra, estuve con tratamiento hasta que me dieron el alta y cambié todos los hábitos que tenía malos, ¿sí? De estos pilares que hablamos recién. Y luego un día dije, oh, ya no me duelen las rodillas. Me hice consciente, digamos. Pero con todos estos cambios, mis rodillas dejaron de doler. Y luego empecé a interesarme más por aprender sobre el dolor persistente, el dolor crónico. Y ahora todo me hace sentido, ¿sí? Entre medio también busqué opciones de medicina integrativa, me informé al respecto, por eso llegué también a ese diplomado. Y yo decía, el dolor no puede ser solo físico, no puede ser solo esta la respuesta, de haz ejercicio y fin. Y claro, pues el cuerpo es un todo. Y entonces, buscando yo otra cosa, llegué a esto. Esto fue lo que es mi experiencia. Cada persona es distinta, obviamente. Pero aquí descubrí que ser paciente no te va a resolver todo, mientras que ser consultante te ayuda mucho más, ¿sí? Entonces entendí realmente lo que era empoderarse de tu situación. Y por eso les hablo desde esta experiencia, ¿ya? Aquí no soy el padre Gatica, ¿ya? Aquí el fundamento es mi experiencia como paciente, como consultante y también como profesional. Y también el apoyo a mis cercanos me ayudó un montón. Por eso le doy tanto énfasis a la red de apoyo. Entonces, para resumir,
y no confundirlos con tanta información. Motivar el cambio de hábitos y el estilo de vida saludable, no me refiero aquí a que dice la quina que tienes que hacer ejercicio, entonces muévete, ¿ya? No, aquí me refiero a que, por ejemplo, si mi mamá que tiene dolor viene a mi casa a almorzar, en vez de pedir pizza cada vez que viene, voy a tratar de hacerle un almuerzo rico y sano, ¿ya? Voy a tratar de ofrecerle más agüita que bebida, quizá, no prohibírsela, pero acompañarla, apoyarla. A mí eso me sirvió mucho. Cuando me decían, oye, ¿y si comemos una frutita en vez de la torta? No sé. Y entonces me sentía acompañada, me sentía apoyada. Eh, versus cuando me decían, ay, come igual, si una no te hace nada. Porque eso remaba en contra de lo que yo quería hacer, que era mejorarme. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que reconocer el dolor persistente como una enfermedad en sí misma y apoyar a la persona como lo haríamos con cualquier otra enfermedad. Validar la experiencia dolorosa en los síntomas asociados. No tildar de alaraco, por favor. No decir, ay, ¿para qué lloráis tanto? Si en verdad no duele tanto, no debería, o qué onda, si está todo bien, como por qué te duele, ¿ya? Pero sin victimizar a la persona. Y entonces era, ay, pobrecito, que no te puedes mover, y eso también tiende a empeorar la situación porque también afectamos el tema de las emociones, ¿ya? Y también no victimizarme a mí misma, o sea, no pobre de mí que mis rodillas, no. O sea, es una situación en la que estoy enfrentando y vamos paso a paso. Van a haber días mejores que otros, ¿sí? Y van a haber recaídas, eso hay que saberlo. Pero al final, siendo constante, perseverante, cambiando el estilo de vida y consiguiendo el apoyo profesional que uno necesita, de verdad que uno puede salir de ahí. Otra cosa es cambiar el lenguaje, cambiar las creencias erróneas e informarse. Típico que te dicen, no, es que estáis mal parada, párate bien porque por eso te duele, porque te paras mal. Ya, claro que no hay posturas buenas o posturas malas. La mala postura es la que se mantiene por un tiempo prolongado, ¿ya? Entonces, por pararse bien o pararse mal, el dolor no debiese empeorar, pero sí empeora el sentimiento de que, pucha, yo estoy provocando mi dolor, ¿sí? Acompañar, decir, ¿qué necesitas? Porque uno no tiene una bolita de cristal. Pedir ayuda. ¿Me acompañas al médico? ¿Me acompañas a este examen? ¿Sí? ¿Me acompañas a comer sano? ¿Me acompañas a buscar una nutricionista? Ayúdame con las cosas del súper. Me cuesta hacer esto. Entonces, ser súper expresivo y concreto en lo que uno necesita, entonces la comunicación es que es súper importante. Y lo que les decía, de motivar el cambio de hábito y el estilo de vida saludable, para fomentar la autoeficacia, que cada uno se haga cargo, pero también respetando el espacio, porque si la persona no está lista para cambiar, van a salir muchas peleas porque uno quiere que se mejore. Esa persona quizás también quiere mejorar, pero no está lista en ese momento. Y entonces lo primero sería el apoyo psicológico y mucho cariño, ¿ya? Como conclusión y lo que quiero dejarles con esta charla es que aprender sobre el dolor puede ayudar a quienes conviven con él y también a su red de apoyo. Es mucho más fácil apoyar a alguien cuando entiendes un poquito más la situación en la que se encuentra. El dolor siempre es real y es multifactorial. No nos olvidemos de eso. Dolor y daño no son sinónimos y eso ya lo saben. Seamos más amables al comunicarnos también. Tratemos de evitar el tienes que hacer esto. ¿Sí? Podrías hacer esto si te hace sentido. Y refrasemos las cosas. El dolor se puede modular con hábitos saludables, acompañamiento y mucho cariño, ¿ya? Cuando uno pasa por estos periodos o crisis de dolor, lo que más necesita es contención, es cariño. Y normalmente se asocian esta, como retroceso o aumento en el dolor se asocian a periodos emocionalmente complejos, se asocian a periodos de estrés, a problemas en la pega, problemas económicos. No siempre, pero es bastante frecuente eso. Entonces, apoyar desde el todo, ver a la persona como un todo es súper importante a mi parecer. Y eso, les dejo mi contacto
gine.maida@gmail.com. Me pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas o si están interesados en eh, alguna evaluación o lo que sea. Eso, ahí está. Muchas gracias por estar aquí. Estoy atenta entonces a las dudas que puedas tener.